Hola a todos, con este vídeo queremos explicaros los criterios de calificación que utiliza la Dirección General de Tráfico a la hora de evaluar vuestras pruebas para la obtención del permiso de moto, en este caso el permiso de la categoría AM. Más en concreto, el permiso de la categoría AM en su modalidad automática. Sabéis que los permisos de moto se pueden obtener con la modalidad automática o manual, que quiere decir que lleva cambio de marchas. Si lo obtenemos con moto automática, querrá decir que ese permiso lo estamos realizando con una motocicleta que no tiene cambio, no tiene un embrague que accionar o una selección de marchas que hacer. El permiso de la categoría M sí que nos gusta recordar que es el que autoriza a conducir ciclomotores. Esos ciclomotores tienen una potencia máxima de 50 centímetros cúbicos y que por construcción no deben superar los 45 kilómetros por hora. De ser ciclomotores eléctricos, que hay muchos ahora ya en el mercado, pues esos ciclomotores no deberían superar los 4 kilovatios de potencia. Y es un permiso que lo podemos obtener a partir de los 15 años. Bueno, lo primero que hemos hecho ha sido grabarnos haciendo la prueba para que puedas verla, para que puedas visualizar cuál es o cómo es la prueba que debes superar. Muy bien, como has podido ver, la prueba de circuito cerrado es una prueba que es relativamente sencilla, al menos comparada con el resto de permisos. Permiso de la categoría M, la prueba de circuito cerrado consiste en pasar por en medio de esa franja de anchura limitada, que normalmente decimos pasar por medio de las planchas, este es el argot social, ¿no? Como nos expresamos normalmente, y luego superar unos palos verticales a los que llamamos jalones. Bueno, pues el zigzag entre jalones, que será la segunda parte, y con eso prácticamente tenemos la prueba resuelta. Sí que es verdad que, no sé si te habrás fijado, pero que existen unos límites en la prueba. Bueno, esto es importante que lo hables con el profesor o la profesora que te esté ayudando. En nuestros centros estamos encantados de ayudar en este sentido, de decir, oye, ¿cuáles son mis límites en esta prueba? Porque esto dependerá del diámetro de la rueda, en concreto de la rueda delantera de la moto con la que estamos, en este caso ciclomotor, que estamos utilizando para realizar esa prueba, las prácticas y posteriormente el examen. Las ruedas de menos de 16 pulgadas van a la línea amarilla que habéis visto en el vídeo, que es la línea más próxima. Y si tenemos 16 pulgadas o más, entonces vamos a ir a la de anchura superior. Esto, en realidad, todo tiene unos metros, no hace falta que entremos en detalle en esto, no es lo importante. Vamos a entrar en la materia que sí que te interesa y que va a ser clave para el éxito a la hora de superar tu carnet de conducir en la prueba de circuito cerrado de ciclomotor, categoría AM. Lo primero, explicarte que hay tres tipos de errores. La calificación del error puede ser eliminatorio, puede ser deficiente o puede ser leve. Comprenderás que un fallo eliminatorio es un fallo crítico, es un fallo muy importante y por lo tanto nos descarta de poder obtener o de superar esa prueba que acabamos de hacer, estaríamos eliminados. El fallo deficiente no es un fallo eliminatorio, pero es un fallo que tiene una consideración de error importante. Ahora veremos cómo juegan estos errores a la hora de decidir el apto o el no apto del aspirante. Y el fallo leve, que es un fallo de menor importancia. Bueno, de menor importancia, pero cuidado porque tiene su importancia. ¿Cómo vamos a calificar a partir de esos tipos de errores? Bueno, pues queda claro que un error de tipo eliminatorio daría la calificación de no apto. Ahora veremos cuáles son. ¿Qué es un error eliminatorio? Ahora os los vamos a decir exactamente, de forma precisa. También tenemos los errores deficientes. Bueno, pues dos errores deficientes equivaldrían a un no apto. Por lo tanto, esos dos errores deficientes nos descalificarían de la prueba. Ahora vamos a ver esos errores cuáles son. Y de los fallos leves, necesitaríamos cometer 4 errores leves para tener esa calificación de no apto y no superar la prueba. Pero cuidado, existe también la posibilidad de combinar unos errores con los otros. Es decir, si yo tengo un error deficiente con 2 errores leves, también tendría la calificación de no apto. Por lo tanto, a la hora de
conocer esa calificación, tienes que tener en cuenta esta fórmula, ¿no? Un error eliminatorio, o 2 deficientes, o 4 leves, o la combinación de un deficiente con 2 leves. ¿Cuáles son esos errores? Esto es súper importante que tú sepas exactamente qué son, sobre todo porque hay diferentes tipos de errores y el hecho de tú conocer qué es un error y qué calificación tiene, ¿no? Si es un error grave o es un error leve, puede decidir tu prueba, ¿eh? Muchas veces hay gente que comete un error leve, se da por vencido y siendo un error leve todavía está vivo para poder superar esa prueba en el examen al que se está enfrentando. Bueno, vamos a hacerlo en 2 partes. Hay una primera parte donde es los errores que se pueden cometer durante todo el desarrollo de la prueba y luego concretamente en partes de la prueba, ¿no? Así veréis exactamente de forma precisa cuáles son esos errores. Bueno, pues durante todo el desarrollo de la prueba incluye estar colocándose para iniciar el examen o justo después, o sea, todo el desarrollo de la prueba. Tenemos 2 errores que son eliminatorios. En primer lugar tenemos la caída o la pérdida de control. Bueno, lógicamente si nos caemos o perdemos el control del ciclomotor, en este caso esto tendría una calificación de fallo eliminatorio. Por lo tanto, este aspirante no habría superado la prueba, ¿no? Esto en cualquier momento. Otro error eliminatorio es poner uno o los 2 pies en el suelo con detención de la máquina. En este caso, cuando nosotros estamos pasando por en medio de esas planchas o en los palos, si nos detenemos y ponemos un pie, quiere decir que el ciclomotor se detiene completamente, ponemos uno o los 2 pies, esto sería un motivo de fallo eliminatorio. Sin embargo, fijaros, fallo deficiente, se considera un fallo deficiente poner uno o los 2 pies en el suelo sin detención de la máquina. Es diferente esto, es decir, si el ciclomotor está en movimiento, estoy superando un palo y me desequilibro un poco y apoyo un pie en movimiento y continúo, no estoy eliminado, tengo un error deficiente. Seguro que el examinador o examinadora, cumpliendo su obligación, va a anotar ese error que hemos cometido con la categoría de deficiente. Pero si solamente hicieses este error, seguirías vivo, estarías aprobado al llegar al final de la prueba. Luego tenemos fallos que son de consideración menor, son leves. No abrocharse correctamente el casco. Si nos hemos olvidado de abrocharnos el casco o lo llevamos mal abrochado, es probable que el examinador o examinadora nos lo advierta, nos lo diga, ¿no? Y seguro, según su obligación, anotar ese error como un error leve. Te pongas nervioso o nerviosa, tranquila, abróchate el casco o póntelo bien y continúa con la prueba como corresponde. No recoger totalmente el soporte antes de salir. ¿El soporte qué quiere decir? Es la pata lateral o el soporte central que aguanta la motocicleta, en este caso el ciclomotor. Es importante que esté correctamente y completamente recogido. Por lo tanto, no recogerlo bien o tenerlo mal cerrado, bueno, pues esto sería un motivo de fallo leve. Es probable que de nuevo te lo adviertan y te permitan que lo acabes de recoger y esta anotación de este error constaría en tu examen como un error leve. No conectar el alumbrado de corto alcance. El alumbrado de corto alcance, las luces de cruce, ya normalmente en la mayoría de motocicletas se encienden porque son de encendido automático. Entonces ya están encendidas normalmente, pero no en todas. Por lo tanto, está bien que tú tengas presente que en el momento de realizar el examen, durante todo el desarrollo de la prueba, vas a tener que llevar el alumbrado de corto alcance encendido. Bueno, pues no está de más que tú también lo sepas y lo tengas presente. No conseguir el arranque del motor por no apreciar las causas que lo impiden. Este error, aunque parezca una tontería, es bastante común. Muchas veces los nervios también juegan, en este caso puede ser que el alumno o la alumna pues, quiere arrancar la motocicleta y la motocicleta no arranca simplemente porque no le ha dado a la llave de contacto o porque no ha recogido completamente el soporte lateral. Bueno, si no consigue arrancar y no es capaz de apreciar las causas que impiden el arranque, le pondrán una calificación de error leve por ese motivo. Hay que también intentar no ponerse más nervioso de la cuenta, ¿no? Nos
lo advertirán, seguramente nos indicarán y a partir de ahí nos pondrán la calificación de ley. Retirar uno o los dos pies del reposapiés sin llegar a tocar en el suelo por momentánea pérdida de equilibrio. Si realizando la prueba sacamos un pie o los dos pies y volvemos a ponerlos, esto tendrá una consideración de leve. Fijaros que en este caso sin llegar a tocar el suelo, claro, porque si llegamos a tocar el suelo, el movimiento sería un deficiente y si se detiene completamente el ciclo motor, entonces estaríamos en un error eliminatorio, con lo cual todo, como veis, tiene aquí su lugar. El calado del motor cada vez que se produzca. Fijaros, es verdad que las motos automáticas no se calan, ¿no? Es muy difícil que se cale una moto automática, pero no es imposible. Los que llevamos muchos años hemos visto de todo. A veces el hecho de forzar el acelerador con el freno ha provocado el calado de una motocicleta automática o con la propia rodilla tocar la llave y parar el motor. Nos han pasado cosas realmente extraordinarias, ¿no? Fuera de lo habitual. Por lo tanto, he preferido dejar ese criterio aquí, pero casi seguro que no tendrás este problema, con lo cual puedes estar tranquilo. Vamos a las pruebas en concreto. Mirad, las pruebas en concreto, cuando tenemos que pasar estas pruebas, prácticamente son dos, son las que estáis viendo sobre impresión en el vídeo. Pasar estas planchas, así le llamamos, en realidad la nomenclatura, o como se dice realmente, es superar esta franja de anchura limitada, ¿no? O pasar esta franja de anchura limitada. Bueno, es una anchura de 25 centímetros y superada estas planchas entramos en estos palos verticales o, como llamamos correctamente, zigzag entre jalones a una velocidad reducida. Bueno, pues bien, la primera parte, un error eliminatorio. Fijaros que ahora ya no hay errores leves, Vamos al error eliminatorio o error deficiente en el primer caso. Fijaros. Error eliminatorio, salir de la franja con alguna de las ruedas. Estamos en la primera parte, cuando estamos haciendo esas planchas, cuando estamos pasando por esa franja de anchura limitada, no nos podemos salir de esa franja, ni con una, ni mucho menos con las dos ruedas, porque sería motivo de fallo eliminatorio. Por lo tanto, esto debe estar clarísimo. Tenemos un fallo deficiente que se puede cometer al pasar por esa franja de anchura limitada, esas planchas, que es aumentar la velocidad sobre la franja. Si incrementamos la velocidad en la franja, si no lo hacemos a una velocidad sostenida, también nos pueden calificar con un fallo deficiente. En este caso, recordar que ese fallo deficiente por sí solo no nos estaría descalificando del examen, ¿no? Tenemos que seguir hasta el final. Entramos en los jalones, seguido, no paramos, tal como salimos de las planchas entramos a los palos verticales y ahí tenemos tres posibles errores eliminatorios. El primer error sería salir de los límites concretos de la maniobra. Los límites de la maniobra están marcados, como os he dicho, por esa anchura de la rueda que tiene. Si superamos esos límites, esto sería un error eliminatorio. Es importante que hagamos la prueba dentro de los límites que están establecidos. No sortear los jalones en el orden establecido. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que en vez de empezar el primer jalón pasando por la derecha, dejándolo a la izquierda, conforme estáis viendo en el gráfico, conforme estáis viendo en el vídeo sobre impreso, esta situación, ¿qué ocurriría? Que estaríamos entrando por la izquierda, por ejemplo. Entonces, claro, lógicamente no vamos a poder sortear, no vamos a poder realizar el dibujo establecido de la prueba. Por lo tanto, bueno, al final no sortear los jalones en el orden, ¿no? O por ejemplo el primero pasarlo por la derecha y ya saltarme al segundo y irme al tercero directamente. Tenemos que pasar en zigzag por cada uno de los jalones. Fallo eliminatorio, en cualquier caso, que equivaldría a no superar la prueba. Por último, rozar, arrollar, desplazar o derribar un jalón. Estos palos verticales, estos jalones, no los podemos rozar, ni mucho menos arrollarlos, ni desplazarlos, ni derribarlos, ¿no? Yo creo que con rozar sería casi suficiente para comprender la importancia de no tocar esos palos en absoluto, ¿no? Tenemos
los espejos, que muchas veces tocan un poquito el palo vertical, sería motivo automático de calificación eliminatoria, en este criterio que queda claro en este caso. A veces los alumnos o alumnas nos preguntáis, pero si lo toco muy poquito, pues no podemos rozar. Por lo tanto, nada de tocar estos palos verticales, ni mucho menos derribarlos, arrollarlos o desplazarlos. Bueno, estos son los criterios de calificación para el permiso de la categoría AM en el circuito cerrado. Esperamos que te sean de ayuda. Si tienes cualquier duda, no dejes de preguntarnos. Y por último, lo único que nos queda es desearte mucha suerte.